La industria citrícola es una de las actividades agrícolas más importantes para México, ya que se cuenta con más de 520,000 hectáreas establecidas en 23 estados del territorio nacional, lo que significa una producción de 6.7 millones de toneladas anuales, con un valor de 8.050 millones de pesos, en beneficio de más de 67,000 productores citrícolas, generando además 70,000 empleos directos, 250,000 indirectos y la contratación de 28 millones de jornales por año. Esta riqueza citrícola se encuentra amenazada por la enfermedad más destructiva para este cultivo en el mundo: el greening, enverdecimiento o Wanglongbing de los cítricos, HLB. El HLB es causado por 3 especies de la bacteria Candidatus liberibacter. En Asia, se localiza a Candidatus liberibacter asiaticus. En África, a Candidatus liberibacter africanus. Y en América, a Candidatus liberibacter asiaticus y Candidatus liberibacter americanus. En el continente americano se detectó por primera vez en Brasil durante el año 2004. Posteriormente se encontró en Florida, Estados Unidos de América, en 2005. Y desde entonces se ha detectado en otros estados de la Unión Americana, así como en otros países como Cuba, República Dominicana, Belice, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En México, se detectó durante el año 2009 en cítricos de traspatio del municipio de Tizimín, Yucatán. Para México, representa una seria amenaza, no solo por la detección del HLB, sino porque desde el año 2002 se detectó el cílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri, insecto vector de la bacteria causante de esta enfermedad. Con el transcurso de los años, este insecto se ha diseminado rápidamente hacia todas las zonas citrícolas del país. El cílido asiático se alimenta de los brotes tiernos de los cítricos, entre otras especies, y de la planta ornamental conocida como limonaria, jazmín o mirto, Murraya paniculata. Al momento de alimentarse, el cílido puede tomar la bacteria, misma que posteriormente diseminará al trasladarse mediante el vuelo normal o por acción del viento a otra planta y alimentarse de ella. Una vez infectada, dependiendo de la edad, pasarán hasta 2 años para que la planta presente el síntoma típico del HLB, el moteado difuso en hojas, el cual se caracteriza por ser asimétrico. Otros de los síntomas que de manera secundaria pueden apoyar en la detección del HLB son aclaramiento de nervaduras, nervaduras corchosas, frutos deformes, frutos con inversión de color, enverdecimiento, sistema vascular del fruto color amarillo, semillas atrofiadas, ramas amarillas, sectorización, hojas pequeñas y erectas, orejas de conejo, islas verdes, caída de hojas, caída de fruta, muerte de ramas. Al no existir hasta el momento cura para la enfermedad, después de que las plantas son infectadas, éstas irremediablemente morirán. La duración de su vida a partir de la infección dependerá de la edad y las condiciones de cultivo. Plantas jóvenes pueden morir en cuestión de meses,
y en el caso de plantas adultas, su vida productiva disminuirá poco a poco hasta perderla en un tiempo aproximado de 8 años. En los países en donde está presente el HLB, han muerto miles y hasta millones de plantas por causa de este patógeno. Para el manejo del HLB, los países han utilizado diferentes estrategias de manera regional, entre las que destacan la detección y eliminación de plantas contaminadas, el control intensivo y sistemático del vector, el uso de plantas producidas en viveros certificados que cuentan con malla antiáfidos y la eliminación de la limonaria. Para la detección de plantas contaminadas, se utilizan brigadas o equipos de trabajo que van revisando todas las plantas de las huertas, buscando síntomas parecidos a los que ocasiona el HLB. En huertas donde las condiciones lo permiten, también se utilizan plataformas para una mejor cobertura del área foliar. Estos recorridos deben realizarse periódicamente para detectar la enfermedad apenas inicien los primeros síntomas. Las plantas con síntomas de HLB deben ser eliminadas lo más pronto posible, con el propósito de evitar que los psílidos continúen diseminando la bacteria. Asimismo, el tocón de la planta eliminada debe ser tratado con un herbicida que impida la rebrotación. Por otra parte, en las zonas donde se ha detectado el HLB, es fundamental llevar a cabo el control del insecto vector. En este aspecto, algunos países han optado por el uso exclusivo de aceites y agroquímicos, y otros hacen uso de esta herramienta junto con el control biológico, basado principalmente en el parasitoide Tamarixia radiata. El objetivo es mantener lo más bajas posibles las poblaciones del psílido. Otra acción fundamental que contribuye para el buen manejo del HLB y su vector es el uso de plantas producidas en viveros certificados que cuentan con malla que impida la entrada del psílido. Esta infraestructura también coadyuva para evitar la presencia de vectores de otros patógenos. Finalmente, varios países han optado por eliminar la limonaria Murraya paniculata de las huertas, traspatios, jardines y avenidas ubicadas en regiones citrícolas con presencia de HLB, así como prohibir su producción y comercialización. Esta actividad es importante porque la limonaria es un hospedante preferido para la bacteria y su vector. En el caso de México, se realizan exploraciones para buscar síntomas de la enfermedad en los 23 estados con cítricos. Para ello, se cuenta con técnicos capacitados que recorren las huertas de limón mexicano, limón persa, naranja, mandarina y toronja, ya que todos los cítricos son afectados por esta enfermedad. También se revisan las plantas localizadas en traspatios y avenidas de zonas urbanas, dando prioridad a las de limón mexicano, por ser las primeras que muestran síntomas. En caso de que se encuentren síntomas con probabilidad de ser HLB, se identifica la planta y se toman fotografías para su envío a la Dirección General de Sanidad Vegetal, donde se indica si procede el muestreo y el diagnóstico correspondiente. En caso de que proceda el muestreo, los técnicos de los organismos auxiliares de sanidad vegetal toman muestras de las ramas donde se observan los síntomas. En caso de que observen frutos deformes en la misma planta, también se colectan algunos de estos. Las muestras, correctamente identificadas y empaquetadas, son enviadas para su diagnóstico a un laboratorio aprobado por la Dirección General de Sanidad Vegetal. En el laboratorio se utiliza la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, en sus modalidades convencional o en tiempo real, para detectar la presencia de la bacteria causante del HLB. Otra manera de descartar síntomas parecidos a los que ocasiona el HLB es a través del uso de la técnica rápida de campo denominada reacción almidón-yodo.
Esta técnica puede ser utilizada por los técnicos, productores y viveristas. Para detectar la presencia de la bacteria causante del HLB, aun cuando no se observen síntomas en las plantas, se realizan análisis de laboratorio a los sílidos vectores para conocer si tienen en su interior a la bacteria. En este caso, los técnicos colectan sílidos en huertas comerciales y zonas urbanas. Para el caso de estas últimas, se toman sílidos de limonarias y cítricos, con prioridad en plantas de limón mexicano, localizadas cerca de poblaciones costeras, puertos, aeropuertos, fronteras, paradas de autobuses, centros de acopio de cítricos y avenidas transitadas. Las muestras son enviadas para el diagnóstico en laboratorio. También se utiliza la técnica de PCR para conocer si la bacteria está en el interior del vector. Mediante estas actividades, durante el año 2009, se detectó al HLB en zonas urbanas de varios municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Nayarit y Jalisco, motivo por el cual se intensificaron las acciones de exploración, muestreo y diagnóstico para la delimitación de los brotes, así como la eliminación de las plantas con síntomas y el control intensivo, extensivo y permanente del vector, con el objetivo de reducir los niveles de infestación del HLB y mitigar el riesgo de dispersión hacia zonas sin presencia de la enfermedad. Además de ello, se establecieron las regulaciones necesarias para el confinamiento de los brotes y se fortaleció la capacitación y divulgación. Posteriormente, durante el año 2010, se detectaron brotes en los estados de Campeche y Colima, donde con oportunidad también se realizaron las acciones señaladas. Debido a que la superficie de cítricos en México es muy grande, se requiere de la participación de todos los productores, viveristas, investigadores, técnicos y propietarios de cítricos de traspatio con el propósito de buscar síntomas del Guanglongbing. En caso de que encuentre síntomas de HLB, informa inmediatamente a los organismos auxiliares de sanidad vegetal, a fin de proceder con el muestreo y diagnóstico. También es fundamental que los productores realicen el control químico del psílido asiático de los cítricos como vector en zonas con presencia del HLB y como plaga en zonas sin detecciones de la bacteria. Y una vez que se detecte al HLB, que realicen la eliminación inmediata de las plantas con síntomas. Igual de importante es la producción y el uso exclusivo de plantas producidas en viveros que cuenten con malla antiáfidos y la eliminación voluntaria de la limonaria y el control del psílido en esta. Para continuar produciendo cítricos en México, se requiere de tu decidida participación, ya que para tener éxito contra esta terrible enfermedad, es fundamental trabajar de manera coordinada y regional.